Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que usted nos esté sintonizando. Mi nombre es José Hernández, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador. Y este día vamos a tener la dicha de poder entrevistar a una hermana que se ha destacado por su fe, por su caminar dentro de la comunidad Misioneros de Jesús, y la cual también es directora de uno de los ministerios nacionales de esta comunidad, nuestra querida hermana Ana Ruth Rodas de Villanueva, a quien le damos una cordial bienvenida, hermana. Gracias, José, para todos los que están en sintonía a esta hora. Y bueno, esperamos que sea de bendición y de mucha pues ayuda esta entrevista. Así que vamos a conocer un poquito. Bueno, ya tú me mencionabas acerca de que es una entrevista acerca de mi vivencia personal, así que vamos a ver si ayuda un poquito. Ahí estamos a la orden. Es Bueno, un gusto pero compartiendo contigo. es un gusto y de verdad, antes que nada, agradecerle su disposición, su tiempo, hermana. Y pues como usted y yo ya lo sabemos y todas nuestras visitas en YouTube, que prontamente lo estarán, vamos a iniciar y le vamos a pedir que nos bendiga en el nombre del Señor con una pequeña oración ya para entrar en calor, hermana, y hablar ya del Señor. Y todo lo vamos a hacer. A ver, usted. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque todo tú lo permites con un propósito. Y estamos aquí para mostrar lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, que tú eres un importante. Así que dirige tú, Señor, esta entrevista y que todo lo que hablemos y digamos sea para edificación de las personas que están hoy en sintonía y también, por supuesto, y como principal objetivo es para glorificarte a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermana, eh, una pregunta que a mí me surgía cuando el Señor me ponía la idea de entrevistarla a ustedes, ¿a qué se dedicaban hermana Ana Ruth antes de Doble Bendición, de Misioneros de Jesús? Conocer un poquito así de quién era Ana Ruth antes. Mira, es una bendición siempre poder compartir, de hecho, lo que Dios ha hecho y en base a eso, me imagino, tiene que ver lo que tú me estás preguntando, de dónde Dios me llamó, cómo fue esa iniciativa que tuve de poder alabar al Señor antes de la música. Bueno, mis papás, desde que yo estaba pequeña, ellos siempre fueron muy, muy católicos y lo son todavía. Crecí básicamente dentro de la iglesia. Ellos siempre estuvieron en movimientos de iglesia que en su debido tiempo ayudaron mucho, mucho a la formación y a la vida de ellos realmente y cómo a nosotros educarlos, porque vengo de una familia que, bueno, está mi papá, mi mamá y también están mis hermanos, tengo 3 hermanos. Entonces, ha sido menores, yo soy la mayor de los 4 hermanos, entonces, sí ha sido algo hermoso porque el Señor siempre fue trabajando en la vida de mis papás. Mi papá lo cuenta en su testimonio, era una persona con muchos traumas, con muchas dificultades, ambos, tanto mi papá como mi mamá. Y como dicen, no nos educan para ser padres y precisamente yo creo que algo bien importante fue que ellos estuvieran en la iglesia. El Señor siempre da una orientación a nosotros como personas. Yo creo que la sociedad es indispensable que exista ese acercamiento a Dios, es indispensable que Dios exista en medio de nosotros. Y precisamente así fue como ellos básicamente conocieron al Señor, así como ellos estaban quizás con algunos traumas, con algunas dificultades, también yo iba creciendo con ellos, ¿no? Pero a medida iba creciendo, pues el Señor nos iba moldeando a todos en general como familia. Y una de esas dificultades que presentábamos y que teníamos es que éramos unas personas muy negativas, unas personas que pensábamos que vivir así, si ya nacimos así como sin un ideal, como pasando, como siempre, como te digo, sin deseos quizás o anhelos quizás de ser mejores o de crecer en todas las áreas, ¿no? Siempre había como una negatividad, como que entre más
feyita la cosita, entre más poquito, entre más pobrecitos, yo creo que eso es mejor. Entonces, siempre estábamos como con esa situación y yo también crecí en ese ambiente, ¿no? De negatividad, de creer que todas las cosas iban de mal en peor. Entonces, muchas veces no contamos esas partes de nuestra vida, pero son situaciones muy dolorosas. Entonces, eso prácticamente me llevó quizás en mi vida, gracias al Señor, porque siempre Él estuvo en la orientación de Dios, no, ¿cómo podría decirlo? No me perdí, ¿no? Pero sí, realmente crecí de esa manera, crecí pensando que las cosas no se podían hacer, con una muy baja autoestima, me da mucha vergüenza hablar en público. Habían otras cositas también que de pronto sentía yo esa pena, ¿no? Esa vergüenza. Entonces, son cosas que al final el Señor fue moldeando, incluso en esta área de la música, que uno tiene que expresarse, tiene que soltarse con las demás personas. Y eso precisamente es lo que a mí se me dificultaba. O sea, yo entre menos me vieran, o sea, mejor, ¿no? Soy invisible, eso es lo mejor, como te decía, con muchos traumas. Eso básicamente era yo antes de servir en el ministerio y básicamente de servir a Dios. ¿En algún momento llegó a estudiar alguna carrera, hermana? Sí, de hecho, yo soy licenciada en enfermería, me gradué de la Universidad Nacional de El Salvador, no estoy ejerciendo la profesión, no porque no me gustara, yo creo que Dios tiene sus propósitos y Dios tiene sus motivos por los cuales hace las cosas. Estuve enamorada de esa profesión y una de algo que me llevó a esa profesión fue estudiar la vida de los santos, fue ver personas que se dedicaran a la profesión de enfermería, porque es lo que yo estudié. Y me gustaba el hecho de poder ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo que me motivó a estudiar esa carrera, pero en el transcurso de mi vida hubieron muchas situaciones en las que yo ya no ejercí. Una de ellas fue que tuve a mis hijos, la carrera me demandaba mucho tiempo en el que me limitaba a ciertas áreas de mi vida. Una de ellas es el servicio en la iglesia. Muchas personas podrían decir, ay, ¿por qué no decidió quedarse? Porque eso le daba más estabilidad económica. Pudimos haber pensado muchas cosas, pero realmente yo creo que estaba dentro de los planes de Dios. Me encanta la carrera. Yo digo, si Dios me permitiera, en estos momentos yo elegiría la carrera porque realmente sentí que fue un llamado de Dios para llamarme al servicio de Él, porque no es un servicio lucrativo, como muchos sabemos, no es algo que tú recibas un sueldo seguro, pero el Señor en algún momento hizo un llamado bien fuerte en mi vida y ese es el llamado que yo he decidido aceptar. Y no me arrepiento, así como San Pedro en la palabra de Dios, que él era pescador, pero el Señor lo hizo pescador de hombres, así que como que le cambió la carrera, ¿no? Le cambió Sí, la profesión de ser pescador a pescador de hombres. Yo digo, el Señor me cambió de ser enfermera, no de curar enfermedades físicas a curar enfermedades espirituales. Yo creo que ese es un llamado, claro que sabemos que la curación viene del Señor, pero también a través de la música podemos sanar, a través de la administración que nosotros realizamos, porque somos multifuncionales a veces en los caminos del Señor y es algo hermoso serlo, ¿no? claro. Creo que tiempo. Bueno, pues prosiguiendo, ¿verdad? Como usted nos dice de que, pues, resumiendo, ¿verdad? El Señor le cambia la carrera, le cambia el rumbo al timón, a la barca y la lleva a otro puerto, pero a un puerto seguro, ¿verdad? Pero ¿en qué año tuvo ese encuentro, digamos, ese momento donde ya sintió ese cambio de chip, si lo podemos llamar de esta manera? Fíjate que yo mi encuentro personal con el Señor lo tuve cuando tenía 15 años. Hace mucho, no voy a decir qué edad tengo, soy joven.
No son bromas. No, pero mira, hace 15 años, cuando tenía 15 años, estaba muy jovencita cuando tuve mi primer encuentro con el Señor y fue algo maravilloso, fue algo único que yo no me arrepiento. Haber conocido a Dios ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo siempre lo digo, no sé cómo puede existir persona que viva sin Dios. Eso es ahogarte, es porque Él nos ha creado y él definitivamente tiene como solo encontrándolo a él puedes encontrar la verdadera felicidad, no hay nada más fuera de él. Claro. Así que ahí fue cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, pero acordémonos recordemos, algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que cuando conocemos al Señor no se acaba ahí, porque Dios es un Dios grande que tiene muchas cosas para mostrarnos y nos va mostrando gradualmente, poco a poco, no de una sola vez. Jamás nadie podría conocer a Dios y aparte, eso sería imposible superar el conocimiento que tenemos de Dios. Él se va mostrando poco a poco lo que Él quiere mostrarnos a nuestra vida, se va mostrando, pero hay que poner nosotros también a abrir las puertas de nuestro corazón para conocerlo. Y luego pues viene la etapa en la que yo conozco esta comunidad en donde le servimos al Señor, que es Misioneros de Jesús, que yo comprendo un poco acerca del don de la fe. Ahí cambia un poquito mi manera de pensar en que no se puede, sino que conozco una faceta de Dios en la que me decía, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, ya un Dios que ya es un Dios que con Él todo lo podemos. No es que nosotros con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Entonces, esa es otra de mis facetas y hasta la fecha, pues, bueno, eso estoy hablando cuando tenía yo 19 años, que conocí la comunidad Misioneros de Jesús, más o menos como 19, 20 años, y ahora que pues ya más o menos estamos hablando de casi 15 años dentro del servicio de esta comunidad. Bueno, no, permíteme, quiero ver, aproximadamente 12, 13 años de estar en esta bendita comunidad, una bendición total y hasta la vez pues seguimos sirviendo ahí y somos parte de este ministerio dentro de esta comunidad Misioneros de Jesús, que está a nivel mundial y específicamente nosotros servimos en El Salvador. Bueno, antes de llegar a hablar del ministerio como tal, ¿usted perteneció a algún otro ministerio, coro, así dentro de la iglesia? Sí, de hecho, antes de estar en la comunidad Misioneros de Jesús, estuve en el coro de encuentros juveniles de la parroquia de Santo Tomás, que es donde precisamente nosotros recibimos, bueno, yo ahí conocí a quien hoy es mi esposo, en ese tiempo era mi novio, trabajamos mucho en la parte de la parroquia, en ese movimiento de encuentros juveniles, porque mis papás de hecho estuvieron en encuentros conyugales. Así que para los que conocen es otro movimiento de la iglesia muy hermoso que se trata de matrimonios. Entonces, pero los hijos jóvenes que están los padres dentro de ese movimiento, pues tienen esa opción de poder estar perseverando en encuentros juveniles. Entonces, ahí es donde nosotros estuvimos quiero ver, más o menos de los 16, como unos 5 años, quizás estuvimos ahí. Ahí fue donde me empezó a gustar lo de la música para Dios, no recuerdo qué. Empecé a aprender los primeros acordes en la guitarra. Sé tocar guitarra, no mucho, pero más o menos tengo la idea de la guitarra. Pues algunos acordes básicos, pues yo me los puedo. De pronto me dice alguien, cántame esta canción. Bueno, hagamos el esfuerzo. No soy muy profesional en la guitarra, pero más o menos algunos acordes los conozco por eso precisamente. Y recuerdo que tocábamos mucho las horas santas y las eucaristías. Entonces eso, y también animábamos en las asambleas juveniles con el coro del movimiento. Así que sí, antes de estar en Misioneros de Jesús, antes de conformar el Ministerio de Doble Bendición, pues ahí fue que desde la juventud empezó a gustarme esta parte de la música. Luego de que hace esta transición, que hace su retiro por sus llagas y comienza el caminar en Misioneros de Jesús, ahí surge la idea del ministerio, pero más o menos nos puede comentar un poco cómo concibe, cómo el Señor le regala esta idea de un nuevo ministerio. Fíjate que en sí la idea yo creo que al final Dios tiene ideas para nosotros, solo está en nosotros poder decirle sí al Señor y Dios es como que va abriendo caminos.
siempre la idea quizás viene del gustarnos la parte musical, ¿no? Porque yo ya les comentaba antes que estaba en el coro, entonces la música a mí me llamaba mucho la atención, a mí me encantaba escuchar los nuevos cantantes católicos que van surgiendo, me encantaba escuchar radios como Radio Luz, Radio Paz, radios católicas muy fuertes acá en El Salvador, que transmitían siempre mensajes de Dios y me encantaba la música. Me encantaba la música, música nueva, cantante católico nuevo que iba surgiendo, a mí me encantaba la música, me encantaba escuchar los géneros musicales, diferentes tipos de géneros musicales. Y ahí fue donde me llamó mucho la atención el alabar a Dios a través de la música. Entonces vimos que era una manera muy bonita y como familia también, mi hermana empezó igual a llenarse de música, a cantar, empezó a aprender un poco acerca de notas musicales. Recuerdo que habían hermanos que nos ayudaban y que nos guiaban en la parte musical dentro del coro juveniles, y también mis otros hermanos menores también fueron haciendo lo mismo, entonces veíamos que era como un llamado que Dios nos hacía a la música, porque mis papás también, es algo que se me olvidó contar, ellos estuvieron en el coro de encuentros conyugales, entonces siempre también fueron muy musicales, muy musicales. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba el guitarrón, que en ese tiempo pues era un instrumento que es como el bajo, pero en acústico, ¿no? Es un gran instrumento así muy bonito. Y tocaban así, entonces crecimos básicamente en la parte musical, entonces de ahí fue el llamado de poner la parte musical al servicio de Dios. Entonces ahí fue donde surge el ministerio Doble Bendición, o sea, siempre íbamos en esa línea musical. Entonces, nuestro servicio nos gustaba la parte musical. Entonces, cuando se dio la comunidad Misioneros de Jesús acá en El Salvador, también Misioneros de Jesús se caracteriza por ser muy musicales, somos muy musicales, y tenemos ese carisma de servir al Señor dentro de la música, igual que tú estás en un ministerio también. Igual nosotros pues vemos que hay riqueza en la música, entonces empezamos a alabar al Señor a través de la música dentro de la comunidad. Fue otra experiencia maravillosa porque ya se vino la parte en la que el Señor nos pedía ya cantos nuevos. O sea, siempre hubo un anhelo en nosotros y lo hablábamos con mi hermana, y esto muy personal que lo voy a comentar contigo. Nosotros decíamos, ay, hay música tan bonita, que se la podemos hacer a Dios, ¿por qué no? Nosotros veíamos en otras religiones que habían músicos que empezaban a hacer música de muchos géneros musicales, valga la redundancia, para Dios, y nosotros decíamos, ¿y por qué nosotros no crear como iglesia más cantos nuevos? O sea, que hayan más cantantes que hagan música nueva dentro de la iglesia, y poder decir, en la iglesia católica también tenemos la riqueza de tener música de muchos géneros, para Dios, géneros modernos, ¿no? Ya modernizar un poco. Entonces, eso era como nuestro anhelo, escuchábamos una música muy bonita y decíamos, no, de verdad que qué bonito sería dentro de la iglesia tener ese tipo de música también. ¿Por qué no componer cantos nuevos, De hecho, en las Eucaristías, los cantos litúrgicos a mí me encantan, y no es que esté como menospreciando lo antiguo, no, porque de hecho hay música antigua que me encanta, pero así como va la sociedad, va generando, tenemos que hacer nueva atracción para los jóvenes. Y como que todo se va modernizando, todo se va cambiando, como ves ahora, por ejemplo, con el uso de la tecnología, todos nos ha tocado con esta pandemia dar un salto diferente, hacer nuevos métodos, nuevas formas. Entonces, lo mismo sucede en la parte musical, no nos podemos quedar solo con lo antiguo, la iglesia se tiene que ir modernizando, y eso es lo que habla, eso es lo que dice también el Papa Juan Pablo II decía, nuevos métodos, nuevas formas de evangelizar, y una de ellas es la música, traer música nueva, cantar música en la Eucaristía, música nueva también, a empezar a generar más música. Entonces, eso básicamente es lo que nos llamaba en sí la atención,
al conformar el Ministerio de Doble Bendición, que fuera un ministerio que sí tocáramos cantos, claro que sí, la riqueza de los cantos que tenemos dentro de la iglesia es increíble y es bonita, y lo seguimos haciendo, seguimos tocando música también popular dentro de la iglesia, pero también tenemos nuestra propia música, todo lo mejor para Dios. Y ahí es donde precisamente nace el Ministerio Doble Bendición, que es una promesa de Dios también, porque somos muy bíblicos como Ministerio Doble Bendición, y es una promesa en Zacarías 9:12, donde dice: hacia ti volverán los prisioneros que han estado aguardando. Te daré doble bendición para compensar tus días de destierro. Entonces, para recordarles a las personas que realmente hay una doble bendición cuando nosotros confiamos en el Señor, los que esperamos en el Señor. Así que doble bendición no es solo un nombre del ministerio, sino es un mensaje que nosotros queremos dar a los demás, de que en el Señor, para los que esperan en el Señor, siempre va a haber una doble bendición. Qué alegría escuchar eso, ¿verdad? Y como usted lo dice, a volver al Señor, los cautivos que volvieron al Señor, la promesa que el Señor les regalaba. Pero sabemos de que al volver al Señor, sí, estamos bendecidos, estamos llenos de su gracia, pero las pruebas siempre se van dando, ¿verdad? Entonces, quisiera que Ana Ruth nos contara cómo a través de todos estos años, ya 13, 14, entre 12 y 13 me dice sirviendo acá, y como ministerio creo que tienen como 6, ¿verdad? Algo por el estilo. ¿Cómo ha logrado mantenerse como directora del ministerio, pero también como cristiana, como católica, como hija de Dios? ¿Cómo ha logrado mantenerse ante todas las adversidades que se le han podido sobrevenir? Sí, bueno, buena pregunta. Realmente los caminos del Señor, siempre lo decimos, no es fácil. De hecho, Jesús lo decía. El que quiera seguirme, decía, que se niegue a sí mismo y cargue con su cruz. Y primer punto importante, negarnos a nosotros mismos no es fácil. Y cargar con la cruz, a eso se refiere, ¿no? A que cuesta dejar cosas por el Señor. Y no es fácil, pero también más adelante nos dice Jesús, pero mi carga es liviana, mi carga es ligera, nos dice el Señor. O sea, nos está haciendo relación a que aunque hay una cruz, aunque hay una dificultad, pero la carga con Él es más ligera, es más fácil. Y esa es la diferencia. Cuando tú buscas a Dios, la diferencia es que con Él es más fácil porque Él te ayuda. Sin Él no nada podemos hacer. Sin Él es difícil. Sin Él llevas a los fracasos familiares, llegas a una vida sin propósito. Yo creo que lo más pleno es poder encontrar y saber por qué nacimos, por qué vivimos, por qué existimos. Todos en algún momento tenemos un propósito y eso lo vamos descubriendo en el caminar. Lo mismo ha pasado en mi caso. Bueno, llevar la dirección de doble bendición no ha sido fácil, pero a la vez ha sido liviano. Jesús esa cita bíblica que yo les mencionaba, es justo, o sea, con él ha sido más fácil. Sí ha sido doloroso, sí han habido lágrimas, sí han habido decepciones a veces, pero siempre ha sido quizás como de mí misma, quizás de las personas. Nunca ha habido una decepción de Dios, no, porque siempre Él me he enojado con el Señor algunas veces, que ha sido difícil, pero decepcionada de Él, pues es difícil estar decepcionado de Él cuando tú verdaderamente lo conoces. Y sí ha sido un poco difícil porque somos humanos. Y dice la palabra de Dios que, o sea, todos somos mundos diferentes. Las personas que tienen a alguien a cargo sabrán entender que a veces cuesta, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas necesidades. Y yo creo que un líder, ese es lo más difícil y lo más correcto que debemos de hacer. Identificar cuáles son las necesidades, saber que no todos somos iguales, saber cuándo
decir sí, saber cuándo decir no, eso es importante. Y corregir a los demás como el Señor nos pide, creo que es súper, súper importante. Pero dice la palabra de Dios que nos afinamos en contacto con el otro, o sea que es necesario estar con el otro y tener nuestras discusiones de vez en cuando. Es sano, es saludable, no vivir así, vivir solo en discusiones también eso ya es un problema, ¿no? De vez en cuando, sí, pero superarlas, perdonarnos, eso sí es importante. Y eso es algo que siempre le hemos pedido al Señor dentro del ministerio, es algo que para la gloria de Él, cuando tú se lo pides al Señor, Dios lo concede. Muchas pocas veces nosotros pedimos, Señor, ayúdame a comprender a mi hermano, ¿verdad? Señor, ayúdanos a que en el ministerio haya armonía. Y es lo que más debemos hacer, porque Satanás le encanta dividir. Satanás siempre va a usar nuestras debilidades para dividirnos. Entonces, eso es lo que más dentro de un ministerio hay que pedir, armonía. Señor, ayúdanos a llevarnos bien. Señor, ayúdanos a comprender al otro, porque eso es lo más difícil. Y a veces nosotros lo que pedimos, ay, Señor, que se le quite a este hermano la soberbia, que se le quite a este hermano. Pedimos eso, pero realmente son cosas que Dios va trabajando, Dios lo puede hacer, pero tratar la manera especial de pedirle al Señor, Señor, hoy que seamos en armonía, que estemos en armonía, que este hermano que quizás está sufriendo en ese momento, que pueda verte, Señor, que pueda ver tu gloria, que pueda amar. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros debemos de llevar. Sí ha sido, no todo es color de rosa, no es pare de sufrir los caminos del Señor, pero sí con el Señor es más fácil, llevar los problemas, llevar las circunstancias es más fácil. Y sobre todo en mi caso, que tenemos mucha familia, es aún más, eso ayuda a nuestro favor. Tener nuestra familia ayuda a nuestro favor, porque pues, quieras o no, la familia hay un amor especial, ¿no? Aunque convivimos con hermanos que no son de nuestra familia y los hemos recibido como nuestra familia. Los han adoptado, hermano. Hemos adoptado y eso es un don que el Señor definitivamente hay que pedírselo para poder llevarnos bien todos. Bueno, como sabemos, se comienza de algo pequeño y así el Señor nos va escalando, nos va llevando a más, ¿verdad? Y bueno, yo me recuerdo las primeras veces del ministerio eran escenarios chiquitos, eran 100 hermanos, eran 50, pero a medida el Señor los ha ido llevando, los ha llevado fuera del país, los ha llevado a estadios. Entonces mi pregunta acá sería, ¿qué emoción fue esa primera vez que usted se enfrentó ya a o bueno, como ministerio se enfrentaron a un público así, de muchas personas, un estadio lleno? ¿Qué emociones tocaron a su corazón, hermano? Fíjate que son muchos sentimientos encontrados. Primero uno como que no cae el 20 de que no puedo creer lo que esté pasando, ¿verdad? Así como cuando te pasa algo bonito, tú a veces es difícil creerlo. Por ejemplo, esa experiencia de viajar a otro país es como uno dice, wow, me subí en un avión, qué bonito, nunca pensé que me trajeras aquí, Señor, ¿me entiendes? Como la primera experiencia en un avión. Es así, es como al principio como que no lo puedes creer, pero a medida va pasando el tiempo, vas notando que la calidez de las personas, la presencia de Dios, cuando la persona puede recibir de Dios, no hay distinción entre un lugar chiquito o uno grande. O sea, ahí como que todo se junta y tú ves la gloria de Dios. Tú ves la gloria de Dios en los tres hermanitos que están en la hora santa, quizás solo tres llegaron a esa hora santa, ¿no? Y tú cantaste y ellos se conectaron con Dios. A la multitud de hermanos que en ese momento se pudieron haber conectado con Dios, es como la gloria de Dios es increíble en cualquier ámbito, en cualquier espacio, en cualquier dimensión o cantidad de personas que puedas tú alcanzar. Entonces, eso es bonito, claro. La emoción que te digo de no poder creerlo, es una emoción muy bonita. De pronto conoces otros lugares, conocer otra gente, conocer nuevas maneras de expresarte, nuevas culturas. Eso es algo único, es algo que es una bendición agregada
a la que ya el Señor nos puede dar, pero en sí la gloria de Dios, recibir la presencia de Dios, es maravilloso en cualquier lugar donde estemos. Es una experiencia única. O sea, lo mismo vas a sentir si estás en el templo, si estás en un garage de tu casa, en un cenáculo con hermanos, a estar con mucha gente, porque la gloria de Dios es la misma, es lo mismo, te llena, te motiva, te hace sentir, experimentar el amor de Dios. Es algo único. Dentro de este caminar, yo me imagino que el Señor le ha regalado muchas promesas, mucha palabra de Él, pero ya para compartirle a todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo, una palabra de Dios que usted dice, esta es como mi bandera, que cuando quizás en esos momentos vienen sus pruebas y usted dice, esta es mi bandera, esto es lo que el Señor me ha dicho a mí y yo no te creo a ti. Sí, tengo una que es mi favorita, es mi cita bíblica favorita, que está tomada en Isaías capítulo 55, versículo 10, en donde ahí básicamente Dios describe cómo es su palabra. ¿Y por qué me llena mucho? Bueno, se lo voy a mencionar textual. Dice la palabra de Dios que como baja la lluvia o la nieve de los cielos y no retorna a él vacía sin antes haber hecho efecto, así es mi palabra, dice Dios. No regresará al cielo sin antes haber cumplido lo que yo quería que hiciera. Entonces, el Señor ahí nos expresa que así como es la lluvia, que tiene un ciclo. ¿cómo se le dice? Un ciclo del agua, el ciclo del agua, todos lo vemos en básica, que el ciclo del agua dice que la lluvia baja del cielo, cae a la tierra y luego se transforma, ¿no? Llega a los mantos acuíferos, llega a los ríos y empieza a dar vida a las plantas, tomamos el agua, nos da vida a nosotros, pero luego viene el sol y la evapora y se transforma en gaseosa y luego vuelve a subir a las nubes. Las nubes se ponen negritas y luego decimos nosotros, ah, ya va a llover. O sea, es como un ciclo que está corriendo. Dice el Señor que así es su palabra. ¿Y por qué me llega mucho la atención? Porque dice, no va a retornar al cielo, así como el agua no retorna al cielo sin antes haber hecho un efecto, y el efecto es dar vida, el efecto es dar vida a las plantas, dar vida a nosotros que la consumimos. Así es su palabra. Entonces me encanta cómo Dios compara su palabra con el agua, que da vida, también la palabra de Dios da vida, y que cualquier palabra de Dios que tú hayas escuchado no va a retornar al cielo sin antes haberse cumplido en tu vida. Entonces, eso es lo que más me llena. ¿Por qué? Porque digo, Señor, o sea, ¿qué quiere decir? Que todas tus promesas no van a regresar al cielo sin antes haberse cumplido en mi vida. Entonces, eso es lo que más me llena y me encanta de esta cita bíblica, porque amo la palabra de Dios y es hermoso cuando Dios te habla. Bueno, como sabemos en la palabra de Dios, en Isaías, Él nos dice, Yahvé es mi fuerza y mi canción, Él ha sido mi salvación. Y ya casi se nos acabó el tiempo, yo creo que ya nos pasamos un poquito. Queremos pedirle de favor de que nos llene un poquito de la presencia de Dios con una alabanza que a usted le encante del ministerio, de las propias hermanas, que en ese momento nos comparta para también los que no conocen el ministerio, pues ya más o menos vayan conociendo la música, les entre la curiosidad y ya lo busquen en su canal de YouTube, ¿verdad? Claro que sí, bueno, vamos a hacer el comercial. Búsquenos en YouTube como Doble Bendición, así búsquenos en YouTube, en Facebook también, en Instagram, y ahí ustedes van a conocer nuestra música, también en las plataformas digitales pueden descargar nuestra música también. Mira, porque fuera del aire ya me habías anticipado un poco, créeme que me ha costado porque todas las canciones en lo personal tocan una parte importante de mi vida, pero hay una que me gusta mucho y es el tema Tú has sido fiel. Yo le formulé alguna parte, pero la hicimos en conjunto en un retiro, de hecho, con mis hermanas del ministerio. Es interpretada por Clara Rodas, quien es mi hermana de sangre también. Ella la interpreta, así que
No la voy a cantar muy bien, pero voy a hacer el intento, porque ella es quien la interpreta, pero la letra me llamó mucho la atención porque habla de la fidelidad de Dios. En mi vida he tenido muchos problemas, muchas dificultades, sobre todo con la salud de mi esposo, que ha tenido una enfermedad incurable, pero siempre el Señor lo iba sanando, lo ha ido sanando y nos ha dado bendiciones increíbles, sobrenaturales, cosas que parecían para los hombres imposibles, para Dios no. Entonces, recordando de eso es que surge este canto. Él es fiel, aunque nosotros le fallemos, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Es que voy a tratar de cantar un pedacito hacia capela. Dice, aunque pase por el valle de la oscuridad, no temeré mal alguno, porque tú ahí estarás. Y ni el valle de la sombra me separará de tu amor y tu fidelidad. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, Señor, y me levantarás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel y me levantarás. Palma. Muy bien, hermana. Bien bendecidos esta noche. Bueno, en este momento que estamos grabando de noche, ¿verdad? Con todos los conocimientos que ha adquirido a través de la experiencia y cómo nos ha bendecido también con este canto tan hermoso, tan bonito, que de verdad le digo, damos gloria a Dios por el canto, tremendo canto que les ha regalado como ministerio. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Agradecerle, hermana Ana Ruth, por su presencia, su disponibilidad y por habernos bendecido, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Con esta entrevista que yo sé que va a llegar a muchas personas y que, pues, aunque sea una palabrita chiquita, pero les va a llegar al corazón. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, José. Dios te bendiga y esperamos sea de mucha bendición.